vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a los términos utilizados en economía. Y entonces recordemos, el primero de ellos es la utilidad cardinal. Este concepto fue introducido, recordémoslo, por los economistas del siglo XIX, acuérdense de los neoclásicos, ellos que nos hablaron del tema neoclásico, quienes suponían que podían medir el grado de utilidad de un bien o servicio por medio de una unidad conocida como útil. Pero, pues esto no funcionó, y entonces hubo que dejarla en desuso por la falta de exactitud para medir la utilidad producida por un bien a un consumidor. Y entonces pasó el tiempo, no mucho, y entonces se desarrolló un enfoque diferente para poder realizar una medición que nos permitiera tener mayor exactitud en cuanto a la satisfacción de nuestras necesidades. Y entonces el término que se empieza a utilizar es el de utilidad ordinal, lo cual requiere de menos información, tiene una amplia aplicación en las políticas de gobierno y en las decisiones que nosotros asumimos cuando vamos al mercado. Entonces, este término de la utilidad ordinal, debido a su nombre de los números ordinales, que expresan un orden jerárquico. Recordemos que nosotros tenemos un abanico de satisfactores y seguramente vamos a nosotros a ordenarlos, cuál primero, cuál después. Y entonces, de esta manera, nosotros los consumidores podemos ordenar las preferencias para satisfacer nuestras necesidades. También debemos recordar que nosotros los consumidores pues tenemos gustos y preferencias bien ordenados y que además nuestros gustos son independientes, dice la teoría, de patrones y gustos y preferencias y que tampoco se pueden modificar de la noche a la mañana, sino que esto transcurre a través de el tiempo. Entonces, en economía, la utilidad de una canasta de bienes se representa mediante curvas de nivel que hacen referencia a la ya citada utilidad ordinal. Y a estas curvas pues se les denomina curvas de indiferencia. La curva de indiferencia muestra todas las combinaciones posibles de bienes y servicios que nosotros los consumidores le brindan el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. O dicho de otra forma, en cualquier punto de una curva de indiferencia, el consumidor adquiere el mismo nivel de utilidad que el que podría obtener en cualquier otro punto de la misma curva. Y ahorita lo vamos a ver. Y entonces, recordemos, sinteticemos que cuando nosotros decidimos realizar una compra, vamos a elegir dentro de una canasta de bienes lo que necesitamos y que además esté a nuestro alcance. Y que estas decisiones se toman de acuerdo a nuestros muy subjetivos y particulares gustos, nuestras preferencias y algo muy importante, nuestro presupuesto. Y también dice la teoría, y eso se supone que es el análisis de lo que nosotros hacemos, intuitivamente, que un consumidor varía según su edad, su sexo, su nivel socioeconómico, entre otros factores. Entonces, para analizar tales preferencias, vamos a hacer una abstracción gráfica de gustos y preferencias de nosotros los consumidores, utilizando la ya mencionada curvas de indiferencia. Y estas curvas nos van a mostrar combinación de productos o de canastas de bienes que nos van a otorgar el mismo nivel de utilidad o satisfacción al consumidor. Y en este caso, le podemos poner nombre a las Y y a las X. Como Y es temprano, mañanero, entonces, pues a esta hora de la mañana, pues se antoja un pancito, entonces el eje de las Y
estará representado por panes, y la línea horizontal de las X estará representada, adivinen ustedes, por mi café. Y entonces la teoría dice que en cualquier punto que nos situemos de la curva, vamos a combinar pan y café y yo voy a estar plenamente satisfecho, ¿ok? Así como se muestra en la curva que estamos observando. Y vamos a ver estos supuestos que sustentan la teoría de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que nosotros tenemos la capacidad de comprar o comparar entre diferentes bienes y decidir por uno u otro. Y que las preferencias del consumidor son definidas y generalmente no cambian en un periodo como habíamos mencionado. Si a una persona le gustan los chocolates, es de suponer que conserva esta preferencia durante algún tiempo, es decir, no cambia de la noche a la mañana. También el consumidor jerarquiza entre los bienes que se le presenta y en consecuencia toma sus decisiones de estas opciones, cuáles irán primero. Y entonces, por ejemplo, si a una persona le gusta viajar a la playa, más que ir a las montañas, e ir a las montañas antes que ir de compras, pues en consecuencia va a preferir ir a la playa más que ir de compras. Es decir, A, B, C. Y A prefiere a B, B prefiere a C, en consecuencia A prefiere a C. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos que nosotros los consumidores nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer más, más y más. Veamos esta gráfica donde veremos diversas situaciones en cuanto a la satisfacción de nuestras necesidades y preferencias. Entonces recordemos que yo dije, o escogí para mí, el eje de las Y es pan y el eje de las X es café. Y entonces en el punto A yo voy a obtener determinada cantidad mínima de pan y de café. Sin embargo, si me sitúo en el punto E, que está a la mitad de la gráfica y también del rectángulo, voy a obtener una mayor cantidad de pan y una mayor cantidad de café. Por lo tanto, pues voy a preferir este punto B. Pero también todos los puntos que se encuentran por debajo del E, y entonces veamos cuáles son. D, ya lo mencionamos, el punto D. En el punto D, pues vamos a obtener más pan y más café que en el punto A. Y en el punto B, vamos a obtener menos pan y más café. En los puntos G, C y E, dice la teoría, le resultan indistintos al consumidor, pues le otorgan el mismo nivel de utilidad. Ojo, utilidad. Lo que cambia es la proporción de los bienes que se consumen, porque están en la misma línea. G, E y C. ¿Ok? En el punto G, yo voy a consumir una mayor cantidad de pan y una menor cantidad de café. En el punto C, es lo contrario. Voy a disminuir mi consumo de pan, pero voy a aumentar el consumo de café. ¿Ok? Y entonces aquí lo que está modificándose, lo que está cambiando es la proporción de los bienes que se consumen, es decir, la cantidad. Entonces después tenemos el punto I, donde puedo consumir más pan y más café que en todos los demás puntos señalados en la gráfica. Observen ustedes, no hay ninguno donde pueda alcanzar una mayor consumo de pan y una mayor cantidad de café. Y entonces es el que vamos a
elegir, ¿ok? Entonces aquí tenemos 4 curvas de indiferencia. La U0, la U1, la U2 y la U3, ¿ok? Y entonces, recordemos que el mayor alejamiento del punto de origen significa mayor consumo de productos y si nos acercamos al origen será una menor cantidad de productos. En consecuencia, yo me voy a situar en la curva de indiferencia U3 porque ahí voy a consumir una mayor cantidad de pan y una mayor cantidad de café, ni más ni menos. Y vamos a ver este ejemplo, acuérdense de la utilidad ordinal, orden, número, ¿ok? Y veamos este cuadrito, en donde el consumidor pues va a combinar idas al cine y asistencias a un concierto. Y entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, pues se presentan 4 combinaciones. Y veamos cómo lo analiza la teoría. Dice, este consumidor es indiferente con respecto a ir a un concierto una vez o 7 veces al cine y está representando la combinación A. 2 veces a un concierto y 6 al cine estaría representando la combinación B. 4 asistencias a un concierto y 4 idas al cine, punto D, será entonces indiferente con respecto a las combinaciones A, B, C y D, siempre y cuando se obtenga la misma cantidad. ¿Ok? Entonces recordemos también, al bajar el consumo de un bien, al consumidor se le debe compensar otorgándole más del otro bien, y es lo que tenemos en el ejemplo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Sencillito, facilito, nada de problemas, muchos ejemplos, muchas peritas, muchas manzanitas. Muy bien, vamos a ver las propiedades de las curvas de diferencia. Y entonces veamos cuáles son. La primera, tratándose de bienes, tienen pendiente negativa, ya que cuando se consume más de un bien, se consume menos de otro, y viceversa. Entonces, este ejemplo, pues, en primer término, en el punto A, se consume más pan, o yo consumo más pan, y menos café. En tanto, en el punto B, se consume más café y menos pan. Y sin embargo, voy a estar satisfecho en cualquiera de los dos puntos, uno u otro. O si me voy al extremo del punto C, ahí voy a consumir una menor cantidad de pan y una mayor cantidad de cafecito. ¿Ok? Y dice, las curvas de indiferencia no pueden interceptarse, ya que no en todos los puntos se obtienen los mismos niveles de satisfacción. Entonces, de acuerdo a lo que dice la teoría, pues no se puede interceptar. Veamos el análisis. Dice, en el punto B se obtiene más del bien Y, es decir, voy a consumir más pan y del bien X que en el punto B, ¿ok? Más pan en el punto D que en el punto B, ¿ok? Por lo tanto, no puede ser indiferente con respecto a ambos, ¿ok? Bien. Y entonces, otra más. Existe un número infinito de curvas de indiferencia en el espacio de bienes, las cuales pueden adoptar diferentes formas. Ya lo vimos, en el papel que vimos anteriormente. Y luego viene la llamada tasa marginal de sustitución. Que eso significa lo que está dispuesto a dejar de consumir una persona un bien por otro bien. Y entonces la formulita es incremento de Y sobre incremento de X. En este caso, incremento de pan sobre incremento de café. Y ahora veamos otros tipos de curvas. ¿Ok? Fíjense bien. Dice, a este consumidor le gusta de igual manera ir al cine que al teatro. Es indiferente en la elección de estos dos bienes, por tanto puede moverse a lo largo de la curva de acuerdo con sus preferencias, ya que obtiene el mismo nivel de satisfacción. Entonces recordemos, ahora es cine en el eje vertical y teatro en el eje horizontal.
Entonces, como ya dijimos, la curva tiene pendiente negativa por la sustitución perfecta entre cine y teatro. Es decir, al consumirse más de un bien, se dejará de consumir el otro en la misma proporción, como ya comentamos anteriormente. Y veamos otro ejemplo. Sustitutos perfectos. Y aquí helado, ahora que viene la primavera, va a ser calorcito, helado. Entonces, en el eje vertical tenemos heladito de vainilla y en el eje horizontal helado de chocolate. Y alguien puede decir, pues a mí me gusta el helado napolitano, no hay problema, le agregamos la fresa. Entonces, ¿cuál es el análisis? Si los bienes son sustitutos perfectos, el consumidor considera igualmente bueno el helado de vainilla y el helado de chocolate. Entonces, ojo, recuerden que ya lo habíamos comentado, lo que le interesa es la cantidad de helado que pueda consumir, no el sabor en sí, ¿ok? Recordemos que hablamos de cantidades, ¿ok? Entonces veamos la dirección de la flechita, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Complementarios perfectos. Y aquí en el eje vertical tenemos celulares y en el eje horizontal pilas para celulares. Un teléfono móvil, es decir, como dicen los españoles, celulares, aquí en México, sin pila o viceversa, resultan objetos inútiles si no se usan en forma complementaria. Entonces, de igual manera, hay muchos bienes que deben consumirse de manera conjunta. Por ejemplo, automóvil y llantas, computadoras portátiles y cargador, etc. Ahora tenemos un bien positivo y un bien negativo. ¿Ok? En la gráfica podemos observar que en el eje horizontal está representado una bebida espirituosa y en el eje horizontal un cítrico. Veamos lo que dice el enunciado. Dice, muchas veces el consumidor experimenta un malestar, un mal sabor de boca. Y el ejemplo dice, al tomar un medicamento en forma de jarabe, una forma de quedar al mismo nivel de satisfacción es tomar por cada cucharada de jarabe un trago de agua para compensar ese mal sabor. Lo mismo puede suceder, en este ejemplo de la gráfica, con bebidas fuertes, como estas dos bebidas mexicanas. ¿Okay? O también cualquier otra bebida, puede ser el whisky, puede ser el vodka, puede ser el ginebra, etc. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, después de un caballito de tequila o de mezcal, enseguida se exprime limón o sal directamente en la boca para quedar con el mismo nivel de satisfacción. Aquí también les faltó, puede ser sangrita, ¿ok? Entonces, algo similar puede ocurrir con platillos muy condimentados. El objetivo es quedar con el mismo nivel de satisfacción, es decir, se toma un mal y un bien. En el caso de nuestro ejemplo, entre comillas, pues el mal sería el tequila y el bien sería el limoncito o la salecita o la sangrita. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos dos negativos. Y entonces, basura y desperdicios radioactivos. Entonces, obvio, para la mayoría de los seres humanos, la basura y los desperdicios radioactivos representan un mal. El punto de saciedad de estos males se encuentra en el origen. Entonces vean la flecha, hacia el origen. Nadie los quiere. Luego tenemos otro ejemplo de un llamado bien neutro y un positivo. En el neutro será ropa para bebé y en el bien positivo será, o bien, será jeans, unos jeans. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, dependiendo de la edad de las personas, muchas veces los gustos y las preferencias resultan indiferentes. Y dado que alguien pudiera no necesitarlos, a estos bienes se les llama bien neutro. Esta consumidora, en el caso de nuestro ejemplo, solo le interesa los jeans y la ropa de bebé no le interesa. Entonces vean ustedes la dirección de la flechita. ¿Ok? Se aleja del origen. Tenemos otro, lo contrario. Un neutro y un negativo. Entonces, aquí el neutro serían biberones y el
negativo o mal sería cucarachas. Entonces vean ustedes la dirección de la flecha. Entonces, este consumidor no necesita biberones, le es indiferente, pero lo que no tolera son las cucarachas. ¿Ok? Bien, y a continuación tenemos dos neutrales. Es decir, ni los volteo a ver ni me interesa. ¿Qué dice la teoría? Dice, cuando dos bienes son neutrales, no hay curvas de indiferencia posible, por lo tanto, pues, no vemos absolutamente nada dibujado. Y entonces, a este consumidor no le interesa la música de vals, no le interesa la música de cha-cha-cha, por lo tanto, no hay curvas de indiferencia posible que le permita combinar estos dos tipos de música. Y aquí tenemos otro punto de saciedad, acuérdense de la utilidad que vimos. Entonces, el punto de saciedad, dice la teoría, es aquel en que cualquier tipo de bien o servicio ya no satisface al consumidor. Y vean ustedes, entonces regresamos a nuestros helados de vainilla y a nuestro helado de chocolate. Y entonces, el helado o los helados son un bien, pero a partir de el alto consumo de estos dos satisfactores, pues entonces nos va a provocar un malestar. Y entonces, ¿por qué nos va a producir un malestar? Porque de acuerdo a la gráfica, pues este consumidor se tomó, se comió, ingirió 9 porciones de helado de vainilla, más 6 de chocolate. Imagínense qué le va a pasar a este pobre consumidor. Y entonces ahí tenemos reflejado los bienes, las cantidades, la cantidad creciente de producto, pero la gran cantidad de este producto pues le va a producir una indisposición seguramente estomacal. Y aquí tenemos otro, el óptimo del consumidor. Dice, las curvas de indiferencia que se encuentran más alejadas del origen son preferidas, ya que se obtendrá un mayor nivel de utilidad o satisfacción al obtener más producto. No se les olvide, lo estamos reafirmando. La curva de indiferencia U1 está más alejada del origen, por tanto proporciona un mayor nivel de satisfacción. Por lo anterior, el consumidor tratará de estar en la curva de indiferencia más alejada del origen. Por lo tanto, regresando a mis preferencias, que dijimos en el eje de la Y pan y en el eje de las X café, entonces yo voy a preferir estar en la curva de indiferencia U1 para tener un mayor consumo de pan y de café. ¿Ok?